Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo dentro de la serie de directos patrocinados por Bit2Me para acercar al gran público el debate sobre Bitcoin y otros criptoactivos, aunque luego hablaremos si está justificada esta clasificación o quizá convendría hablar de Bitcoin y otras cosas que no están relacionadas con Bitcoin. O no muy directamente relacionadas con Bitcoin. En todo caso, vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar también sobre si Bitcoin puede aspirar realmente a reemplazar al Estado o a la organización monetaria del Estado tal cual la conocemos a día de hoy, si Bitcoin es una nueva categoría de activos que ha llegado para quedarse, si tiene futuro, qué papel desempeña, si compite con una determinada clase de activos, con otra clase de activos, con ninguno. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar esta noche de la mano de Manuel Polavieja. Manuel Polavieja pues es una persona que yo creo que está especialmente capacitada para hablar sobre este asunto, tanto por la formación que adquirió antes de que apareciera Bitcoin, como por supuesto también por el continuado estudio que ha venido desarrollando casi desde los inicios de Bitcoin. Manuel Polavieja es ingeniero informático, de tal manera que podemos decir que entiende la parte técnica o puede entender la parte técnica de Bitcoin con solvencia, pero es que además lleva 20 años trabajando en mercados financieros y por tanto también puede entender ya incluso desde su profesión diaria las dinámicas económicas de un activo como Bitcoin. Pero es que además, ya antes de que apareciera Bitcoin, Manuel, y me consta porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y ya entonces hablábamos de cosas similares, ha estado estudiando la teoría económica y monetaria especialmente de la Escuela Austríaca de Economía y muy en particular de Karl Menger, del fundador de la Escuela Austríaca de Economía. Y claro, cuando irrumpió Bitcoin, pues mezcló todos estos aspectos y se puso a estudiar además con mucho detenimiento y con mucha profundidad qué es esto de Bitcoin y qué funciones desempeña. Quienes en este mundillo cada vez más amplio de... Bueno, yo suelo hablar de criptoactivos para entendernos de todo lo que puede llegar a ser, pero luego debatiremos, como decía, si es apropiado el término o no. Pues en este mundillo de criptoactivos, cualquiera que haya profundizado no quizá en la parte técnica, pero sí en la parte económica, a buen seguro ha oído hablar y ha leído a Manuel Polavieja, que creo que es una de las personas, al menos en habla hispana, más cualificadas para hablar de Bitcoin desde una perspectiva económica austríaca. Y por eso estoy muy contento de que nos acompañe esta noche en este directo. Manuel, bienvenido. Buenas noches, pues muchas gracias. Yo la verdad es que más que nada soy aprendiz de estas cosas. La verdad es que al juntarse todo el tema de, por un lado, el tema informático, por un lado, tema financiero y por otro lado, la teoría monetaria que me venía ya interesando, pues desde que coincidíamos allí en liberalismo.org, yo creo que sería ya por 2008 o incluso, no sé si antes. Pues claro, ahí se despertó, pues fíjate, pues todo el friquismo de estas tres cosas, pues encantado, ¿no? Yo de hablar de todos estos temas porque disfruto mucho. Bueno, pues lo dicho, bienvenido y seguro que va a salir una charla muy ilustrativa para mí y para toda la audiencia también. Eso espero. Primero, ¿cómo definirías Bitcoin en las palabras más sencillas posibles, incluso para aquel que no sepa absolutamente nada de Bitcoin? Mira, pues yo creo que sería una definición bastante simple, que es un conjunto un conjunto fijo de 21 millones de unidades que se puede poseer y transferir de forma segura. Eso para mí es quizá la definición esencial y más simple de Bitcoin. Y todo el tema tecnológico, aunque es muy importante y es necesario para que funcione, yo lo dejaría como algo secundario, que sirve o que posibilita que exista ese conjunto de 21 millones de unidades que se pueden transferir y que se pueden poseer de forma segura. Yo creo que esa es la definición más sencilla que se Sería, puede por dar. tanto, como 21 millones de fichas virtuales
Eso que no es. se pueden alterar debido al diseño tecnológico que la rodea. Eso es. Bueno, yo incluso diría que es el propio mercado que considera que tiene interés en un activo de este tipo, que tiene un Ujú. número de unidades fija y, y que, bueno, cree que el mercado considera que es útil porque al tener, pues por ejemplo, si tienes 1 billón, pues tienes un 5% y sabes que ese 5% es fijo porque la cantidad es fija, no porque lo diga tampoco el software, sino porque el mercado decide que el software de 21 millones es el que es más Ujú. valioso y es el que se elige, igual que el mercado también dice o elige que el oro puro es el 99% y no el 95 ni el 80, pues es lo que el mercado demanda y en este caso pues son ese 21 millones de unidades fijas y mientras el mercado lo piense así, yo creo que incluso eso, y técnicamente se puede hacer evidentemente, Ujú. eh, pues creo que así en principio se va a quedar. Al final lo que manda es lo que quiere la gente, ¿no? Lo que demanda la gente, lo que demanda el mercado. Lo que demanda, la cuestión es para qué lo demanda, ¿no? Bitcoin Claro, muchas veces se lo ha asociado o se ha pretendido que su naturaleza es la de un activo monetario. Si te parece, vamos a empezar a hablar sobre esto. Es decir, que estos 21 millones de unidades podrían desempeñar funciones monetarias, pero para meternos en esta cuestión, primero definamos qué es dinero o qué es un activo monetario, cuál es su naturaleza y qué funciones podemos esperar idealmente que desempeñe. ¿Qué le demandaría, digamos, el mercado a un dinero ideal para entendernos? vale. Bueno, a ver, yo ahí por definición dinero, yo creo que eh, lo que todo el mundo entendemos, incluso no solo a nivel más técnico económico, sino a nivel popular, es medio de cambio generalmente aceptado. Ujú. Luego está el tema de depósito de valor y unidad de cuenta, que algunos creen que es más importante, pero yo creo que a nivel tanto científico como popular es medio generalmente aceptado en un entorno local concreto. Puede ser un país o incluso puede ser, pues por ejemplo, en la banca internacional, en la banca de comercio internacional, que eso es multipaís, pero ahí normalmente la que se utiliza la moneda, el dinero es el dólar, ¿no? Eh, Ujú. y esas otras dos funciones, bueno, depósito de valor también evidentemente son relevantes, pero para mí yo creo que si definimos dinero es medio de cambio generalmente aceptado. Es lo La que yo creo cuestión. que tiene todo el mundo. Pero claro, hay más cosas aparte del dinero. No todos los activos que se utilizan para intercambiar es el dinero que se acepta generalmente en el día a día, tanto en la calle cuando vamos al restaurante, cuando vamos al supermercado, o incluso en los negocios, pues se utilizan otros activos, ¿no? Yo, si me permites, Sí, Manuel, porque además creo que querías que esto fuera más que una entrevista, una charla, o sea que también voy a ir sí, metiendo sí, sí, baza sí. de vez en cuando. Eh, yo diría que lo que caracteriza al dinero, sobre todo, es ser un activo de valor estable, tanto en su perspectiva espacial como temporal, ¿no? Y creo que es difícil desligar la función de depósito de valor líquido, de valor estable, de la naturaleza del dinero. Me cuesta imaginar un dinero que sea buen medio de intercambio, porque estamos hablando de dinero ideal, claro, que sea buen Claro, medio de intercambio sin ser, como suelo decir yo, buen medio de no cambio. Es decir, que si yo no quiero intercambiar en un determinado momento, pueda no intercambiar, me pueda sentar sobre él, esperar a que encuentre una buena oportunidad de intercambio y en ese momento desatesorarlo y cambiarlo en buenas condiciones. Y para eso, claro, tiene que haber un puente temporal entre el ahora, cuando no quiero gastar ese dinero, cuando no quiero utilizarlo como medio de intercambio, y el futuro cuando sí decido gastarlo para aprovechar una oportunidad que localizo en el mercado. totalmente, hombre, claro, la razón por qué es generalmente aceptado, entre otras cosas, y quizá la principal, es que es invariante de valor, ¿no? Ujú. Que es estable en el tiempo. Y, bueno, y luego, pues lo que se suele decir, que costes de transacción Ujú. baratos, que no cueste trabajo, que sea fácil de identificar, que sea difícil de falsificar, que sea duradero, etcétera, ¿no? Pero evidentemente sí que es fundamental que, que no varíe mucho de valor, o que si varía por lo menos que sea controlable, ¿no? Ujú. Hay muchos bitcoiners que están como muy en guerra con la moneda fiat. Yo ahí
también diría que la moneda fiat es verdad que sí, que a lo largo del tiempo pierde valor, pero claro, no hay que, por mucho que a lo mejor a muchos liberales no nos guste la moneda fiat, sí que es verdad que, que bueno, que para tenerla atesorado unos días, pues que tenga una Claro, inflación anual del 5%, pues a los que, yo qué sé, cobran la nómina y el día 5 ya se le han gastado en la hipoteca, en esto y lo otro, pues tampoco, claro, incluso si además tienes algún excedente, pues la gente lo suele invertir en otra cosa, ¿no? Típicamente en España, por ejemplo, el ladrillo, por claro. ejemplo. Sí, a ver, muchas veces se ponen gráficos. Hombre, no está mal ponerlo, porque al final es una acumulación de señoreaje, claro, pero muchas veces se ponen gráficos del dólar ha perdido el 97% de su valor desde su lanzamiento, pero claro, eso solo afecta negativamente a quien hubiese atesorado dólares en su momento y los quisiera desatesorar ahora. Quienes hayan estado haciendo un uso del dólar entre medias prácticamente se pueden no haber visto afectados, salvo en momentos puntuales como la década de los 70, donde es verdad que la inflación ya se fue de madre, pero en términos generales, incluso una inflación controlada del 2-3%, pues si yo quiero atesorar el dinero durante un año, durante dos, no es tan distinto el coste o la mordida inflacionista de la que probablemente tendríamos con un activo real que atesoráramos en algún tipo de depósito de guarda y custodia, como tanto les gusta, por ejemplo, a los partidarios del 100%, ¿no? Del coeficiente de caja de 100%. Claro, y además yo también añadiría que esa pérdida que salen esos gráficos así un poco tan impactantes, el dólar ha perdido el 90% desde no sé qué año y tal, no tiene en cuenta también que no todo el mundo guarda los dólares debajo del colchón físico, Sí, sino claro que los no. dólares o las pesetas o los euros. Muchas veces los tienes también en un depósito que te rinde un interés, que cuando la inflación es alta, ese interés es alto, ¿no? Sí, Entonces, yo ahí lo único que sí puede haber un punto interesante, y ya corto este tema aquí porque si no nos podemos hablar de otros temas que no están sí, vinculados con Bitcoin, eh, pero sí creo que puede ser relevante en un sentido, es decir, es verdad que la inflación sostenida, previsible y en porcentajes moderados acumulada a muy largo plazo no tiene por qué impactar negativamente en aquellos que, como dices, pues si yo quiero transferir valor en el muy largo plazo, pues no ahorro en dólares o no ahorro en euros, sino que ahorraré en bolsa, ahorraré en vivienda, ahorraré en otros activos. Eso, sin embargo, sí puede ser un problema porque de alguna manera estamos forzando a la gente a que monetice, a que convierta en activos monetarios o semimonetarios otros activos que quizá por su naturaleza no están preparados para serlo, como la vivienda, como las acciones. Y ese empuje a la gente de, oiga, usted si quiere ahorrar a muy largo plazo, métase en bolsa, por ejemplo, o métase en deuda pública o privada a largo plazo, sí puede ser problemático por otras cuestiones, ¿no? claro, te empuja a arriesgarte demasiado a lo mejor, sí. Sí, y adquirir activos que si quieres liquidarlos generalizadamente, me refiero al punto de vista social, ¿no? Si mucha gente quiere liquidar, quiere volver líquido ahorros que tenga materializados en vivienda o en acciones en un determinado momento, ahí tienes un colapso del precio de los activos, ¿no? Y es que hay épocas donde, pues, por ejemplo, en la parte baja de un ciclo económico, en una crisis, donde típicamente mucha gente quiere liquidar sus ahorros a largo plazo y eso, claro, si los tienes en dólares, si los tienes en euros, si los tienes incluso en oro, bajo el patrón oro, pues bueno, tiene ciertos efectos, claro que sí, pero no son efectos tan problemáticos como si los tienes en activos reales o financieros, que además suelen estar o sea, suelen ser la base, el colateral de la expansión de crédito, y claro, hundes el precio de los activos, contracción crediticia, etcétera. Entonces, por ese lado, yo sí veo ciertos problemas en esa inflación continua a largo plazo que nos aboca a buscar otros activos que por su naturaleza no son activos monetarios, ¿no? Pero no tanto la parte de nos están robando el ahorro porque, a ver, cualquiera podemos adaptarnos y reaccionar fácilmente a esa inflación previsible. Claro. Y bueno, ahí en ese aspecto, el papel de Bitcoin, volviendo un poco a la pregunta inicial, si puede ser dinero o no, o si no es dinero, Bueno, esa pregunta no te la he hecho, pero es la que te iba a hacer Ay, ahora. también he O sea, entendido, sí. justamente todo esto va para preguntarte, bueno, si hemos dicho Sí. que la característica del dinero es su estabilidad de valor en el espacio y en el tiempo, ¿en qué sentido podemos decir que Bitcoin es dinero? ¿Bitcoin es dinero? ¿Se acerca a ser dinero? ¿Aspira a ser dinero? ¿Cuál es el estatus monetario de Bitcoin? Yo diría que, o sea, según hemos definido antes, como medio generalmente aceptado, hombre, no sé si habrá algún nicho en algún sitio. Antes estaban los exchanges de donde se negociaban pues otros activos donde
muchas veces se denominaba en Bitcoin, pero eso ya casi también ha desaparecido, ya es siempre en dólares. Con lo cual, bajo la definición de generalmente aceptado, no, pero también hay otros activos, que tenemos, por ejemplo, el caso del oro desde que se desmonetizó totalmente en el año 70, o sea, el año 71, bueno, pero que cumple una función que podríamos decir que es monetaria o de intercambio, pero no es dinero generalmente aceptado. Entonces, yo creo que Bitcoin estaría en ese ámbito. Quizá yo veo complicado que sea igual o menos volátil que el oro. Tiene pinta por su oferta fija que a nada que, claro, como a nada que fluctúe la demanda, como la oferta no se puede adaptar, pues enseguida implica cambios en el precio, ¿no? Entonces tiene pinta, por lo que podemos predecir ahora, porque es una cosa que creo que es, en ese sentido no nos habíamos enfrentado nunca a nada así, algo con una oferta tan inelástica, tan estrictamente fija, pues que sea más volátil que el oro, pero bueno, pues una función pues parecida o similar y que luego también, gracias a ser intangible, tiene ciertas ventajas, pues por ejemplo el oro en su momento cuando se utilizaba más como patrón monetario, hemos tenido casos pues muy flagrantes, ¿no? De que se acaba, como hay que centralizarlo para poder transferirlo a distancia, pues claro, es muy goloso que al final el político de turno, como hizo Roosevelt, pues lo confisque o haga cualquier, pues, propiese de estos que le gusta tanto a los políticos, ¿no? Entonces Bitcoin está un poco más puede defenderse un poco mejor de este tipo de situaciones, ¿no? Aunque también puede que haya ciertos incentivos a centralizar los depósitos de Bitcoin en exchanges y que por esa vía se corra riesgo de perder parte de los Bitcoin. Sí, hombre, eso lo tiene que elegir cada usuario. La verdad es que hay muchísimos usuarios que hacen eso. Ahí ya saben que están corriendo un riesgo de que ya no solo que el exchange y el gobierno diga, pues ahora todo, como el exchange es una empresa que tiene una sede, que tiene un sitio, que tiene unas personas que son responsables y a las que se les puede coaccionar, pues el que tenga depositado ahí sus bitcoins sabe que está corriendo ese riesgo. Eso ya cada uno tiene que valorarlo, ¿no? Pero Bitcoin no estaba pensado para eso, pero bueno, cada uno es libre de usarlo como quiera. Pero sí, lo que pasa es que si reduce costes de transacción, pues uno puede decir, prefiero esa pequeña reducción de costes de transacción al riesgo subjetivo que yo percibo de que me lo expropien. Claro, ahí ya cada uno elige. El que prefiere tenerlo como instrumento para, bueno, pues por lo que pueda pasar y por si acaso y tal, pues lo normal es que lo tenga en frío y custodiado él mismo, que eso también tiene sus costes sus y sus riesgos. riesgos. Sí, porque sabemos ya muchos casos del que perdió las claves y no las encuentra y ahora se está tirando los pelos, ¿no? O sea que todo tiene sus trade-offs, ¿no? Pero desde luego Bitcoin no se pensó para eso. Luego cada uno lo puede usar como quiera, pero se pensó especialmente para que tú pudieras tener el control, ¿no? El control no voy a decir de tu dinero porque hemos dicho que difícilmente califica como dinero, pero bueno, de tu riqueza, como lo quieras llamar, y que seas tú soberano de tu propiedad, ¿no? Entonces, por resumir un poco tu tesis sobre la naturaleza de Bitcoin como activo, tú lo concibes como un activo refugio fuera de las garras del sistema financiero y de los gobiernos, en los cuales podamos transferir, minimizando el riesgo y minimizando la necesidad de confianza, valor a largo plazo, en un activo que, sin embargo, por su diseño, probablemente tendrá una volatilidad inherente, pero que para el que quiere entrar y salir con cierto tiempo, es decir, esperando a encontrar un buen precio, si cae mucho en un determinado momento el precio de Bitcoin, pues esperando que vuelva a subir, no sería esa volatilidad no sería un problema muy grande y la ventaja clara sería pues eso, que con tiempo puedes liquidar y puedes salirte de Bitcoin cuando lo desees y en buenas condiciones y con seguridad y sin necesidad de confiar en nadie. ¿Es eso más o menos? Sí,
esa es la idea. Y quizá, por poner un ejemplo de eso mismo, pero a nivel más práctico, yo creo que lo calificaría como ese tipo de activo que puedes tener, eso, pues sobre todo la gente con más patrimonio, pues que tienen una parte de ese patrimonio que no se plantean mucho a qué precio está o deja de estar, porque no, esa parte, como por así decirlo, nuclear del patrimonio, que bueno, pues lo tienes ahí y que te puede generar unas rentas o no, pues puede ser la típica reliquia familiar, incluso hablando de ya más pequeño, o gente más pudiente, pues unas tierras o unos inmuebles o incluso acciones de una empresa que es que esto yo no porque suba el precio voy a venderlas y porque baje, Que no no se las lo miras plantean. diariamente, sino que lo tienes No, ahí por lo pues que representa y por la solidez que posee. claro, por la tranquilidad que a ti te da a largo plazo, porque por eso que decías de que no necesito estar confiando en él, yo esto sé que lo tengo y bueno, es una parte de patrimonio que deposito aquí y que estoy tranquilo, que me da una cierta tranquilidad, ¿no? Y ese tipo de patrimonio nuclear, yo creo, vamos, creo yo que quien lo posee no está pensando en su precio, pues si tienes, yo que sé, un pues algo familiar, una joya familiar, no, pues no estás pensando todos los días en cuánto vale o deja de valer, ¿no? Pues lo tienes ahí pues para cuando se necesite y son cosas que normalmente tienen muy poca no se transaccionan mucho, se pasan de mano, se venden muy de vez en cuando, ¿no? Pasa que en el caso de Bitcoin, que sí que cotiza, digámoslo así, en mercados públicos, hay una parte de los holders, digámoslo así, que no transaccionan Bitcoin, pero hay otra parte que sí que efectúan muchas transacciones. De hecho, la evidencia que tenemos es que la mayor parte de operaciones que se desarrollan con Bitcoin son operaciones puramente especulativas, no en el sentido peyorativo del término, pero sí operaciones especulativas. Y de hecho algunos lo que sostienen es que el precio de Bitcoin no está tanto movido por el fundamental de los holders, de aquellos que lo compran para mantener sin preocuparse del precio, sino por, bueno, una especie de casino, de ruleta especulativa que además se realimenta cuando hay laxitud de crédito, ¿no? De alguna manera como que el exceso crediticio se va a esta nueva categoría de activos porque ya no encuentra dónde especular o dónde pues, apostar en ningún otro sitio de la economía porque ya está todo muy caro y se lanzan aquí. ¿Esta tesis cómo la ves? Hombre, yo creo que sin duda cuando hay, o sea, ahora mismo, yo no sé cuánto tiempo durará, pero ahora mismo es absoluta, es clarísimo, ¿no? Que los movimientos de Bitcoin responden a, a procesos de aversión al riesgo o de apetito por el riesgo del mercado en general. Cuando hay más liquidez, pues sube Bitcoin, igual que muchas veces pues suben otras empresas pues más tipo del Nasdaq y tal, porque son más volátiles y cuanto más apetito por el riesgo hay, este tipo de activos pues se demandan más, ¿no? Para especular. Hombre, a ver, todo esto yo creo que es un conjunto de cosas. El proceso de descubrir el precio de Bitcoin es muy complejo. Es un instrumento muy difícil de comprender. Vamos, hasta los que mismos que estamos todo el día leyendo y tal, vamos cambiando de opinión con el tiempo. A veces no hace falta ni que pase años, a veces que pasan meses y cambias de opinión y te das cuenta de que tal cosa no era así, ¿no? Y requiere entender el dinero, la historia del dinero. Es muy complicado. Entonces es un proceso que yo creo que es perfectamente normal que sea tan especulativo. Sí que es verdad también que mete mucho ruido y entonces pues sí, se habla mucho de esto que es un Ponzi, que si al final es una burbuja, que se va a caer y tal. Es un poco una pena porque eso tapa lo más interesante para mí, en mi opinión, de Bitcoin, ¿no? Como activo que puede ser seguro, porque si, por ejemplo, el que lo inventó, Satoshi Nakamoto, hubiese dado con la tecla de que en vez de tener de adaptarse a la demanda a lo alto, como hace ahora con el precio, se adapte a lo ancho, con más unidades, de forma que el precio hubiese sido estable desde un principio, pues todas estas cosas de los Lambos y de To the Moon y tal, no, sencillamente no existirían, pues, oye, mira, pues esto que es bastante estable y tal, y mira, y además no tienes que confiar en nadie,
poco a poco, pues a lo mejor la gente lo iría utilizando y estaría más en la esencia de lo que para que realmente se inventó. Yo recuerdo algún post de Satoshi donde dijo eh, bueno, pues él decidió que era fijo porque en el fondo no tenía manera, no se le ocurría, y fue muy honesto, cómo hacer una política monetaria que fuese distinta para que fuese más estable. Pues mira, esto es lo que mejor se me ocurre porque es lo más sencillo y lo más simple. Pero si se le hubiera ocurrido de otra manera, y todo la prehistoria de Bitcoin, que fueron muchos años, lo que se buscaba en el fondo era eso, no se buscaba nada de go to the moon, ni de Lambos, ni nada de eso, pues podría haber sido otra. Pero bueno, es lo que hay, ha surgido así, genera mucho ruido y la verdad es que, bueno, también tiene la ventaja de que eso ha hecho una autopublicidad muy grande, ¿no? De Bitcoin. Posiblemente si hubiese sido estable desde el primer momento, yo no lo sé, ¿no? Pero igual habría tardado más. Tampoco lo sé, ¿no? Formas No sé. parte de la función que Bitcoin no realiza y que si es consustancial a un buen sistema monetario, que es la elasticidad de la oferta ante cambios de la demanda de dinero, gran parte de eso en nuestras sociedades, incluso con monedas cuya oferta sí puede ser muy elástica o potencialmente muy elástica, como pueda ser el dólar o el euro, esa función la desarrolla el sistema crediticio, la desarrolla la creación de sustitutos monetarios, con lo cual sí, que Bitcoin tenga una oferta totalmente inelástica, y luego te preguntaré sobre esto porque ha llegado antes un superchat, pues bueno, es una novedad, ¿no? Porque ni siquiera el oro tiene una oferta tan inelástica como la de Bitcoin. Pero a corto o medio plazo tampoco es tan sustancialmente distinto a lo que podía suceder con el precio del oro durante el siglo XIX y bueno, cómo el oro estaba insertado en todo el sistema financiero, que era el que proporcionaba esa elasticidad de los medios de intercambio. Ya. Bueno, ahí es el debate si se puede estabilizar con emitiendo pasivos denominados en Bitcoin y tal. Sí. Yo, la verdad es que en su momento pensé que eso sí que podía darse, pero sabes, ya esto lo debatimos Sí. hace unas semanas en Twitter. Pues la verdad es que me queda un poco, me convenció nuestro amigo Fernando que, pues que me cuesta verlo, me cuesta verlo. Me cuesta verlo pues por lo que hablábamos, ¿no? Porque si la cantidad es fija y al final la masa monetaria tiene que ir creciendo porque la economía va creciendo, de repente pasaría que la cantidad de Bitcoin físicas empezaría a ser muy irrelevante comparado con toda la masa de deuda denominada en Bitcoin, y eso creo que haría el sistema inestable. Yo sé que tú crees que no, que podría llegar a ser estable, pero a mí me genera muchas dudas de que podría llegar de que pueda llegar a ser inestable y que es O sea, difícil que se yo dé. creo que puede llegar a ser estable. Otra cosa es que, bueno, pues sea un sistema monetario en algunos momentos potencialmente frágil y que precisamente por eso a lo mejor no se decide socialmente. Obviamente no hay ningún ente social que lo decida, pero sí evolutivamente. Quizá por eso no se decida dar el salto, pero si por algún motivo tuviéramos que dar el salto a Bitcoin, no sé, por ejemplo, un caos de gestión monetaria total por parte de los estados y el equilibrio social pasara a utilizar Bitcoin, creo que sí se podría llegar a estabilizar con razonable previsibilidad en condiciones de buen funcionamiento financiero. Claro, en condiciones de caos financiero y de liquidación es otro tema. Yo ahí, por resumirlo, lo que veo de difícil es, yo creo que eso tiene que surgir de forma natural en el mercado, y para eso, pues deudas denominadas en Bitcoin, tiene que haber alguien que esté dispuesto a ponerse corto o ponerse bajista con Bitcoin, porque en el fondo una deuda en Bitcoin es eso. Y eso es lo que yo veo muy complicado. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista de mercados financieros y tal, de coger y decir, ahora me pongo corto en Bitcoin, pues se me erizan los pelos de la espalda. Pero corto, ¿a qué plazo te tienes que poner? Porque claro, no estamos hablando que necesites ponerte corto a 10 años vista, estamos hablando que necesitas ponerte corto a una semana, a lo mejor. Ya, bueno, a cualquier plazo me resulta, pero igual, no sé, ahora mismo no sé si es un timor infundado, pero como que me cuesta verlo, la verdad, ¿no? Me cuesta ver lo que empiece eso a surgir, esa cantidad de... Te pones corto, no lo olvidemos,
con un activo colateral que te permite recomprar bitcoins en buenas condiciones, que son mercancías altamente demandadas. Quiero decir que no te pones corto de manera descubierta, totalmente descubierta, ni mucho menos. Claro, pero esas mercancías tendrían que tener tienen una relación que si es volátil también con Bitcoin, pues... Claro, pero eso es que una cosa es, y tampoco vamos a centrar la charla aquí porque si no quedan otros muchos temas, pero una cosa es estabilizar Bitcoin en una economía dolarizada o bajo el euro, donde evidentemente la unidad de cuenta está en euros o en dólares y otras unidades están fluctuando en el mercado de precio con respecto a esa unidad que es el patrón monetario en el cual se expresan los precios de las mercancías, y ahí estoy de acuerdo en que es muy complicado estabilizar eso, y otras que tú expreses los precios de tus mercancías en Bitcoin, y eso no es algo que estés cambiando cada segundo o cada minuto, es decir, que hay una cierta estabilidad natural, si lo quieres, en ese patrón monetario, porque al final la mayoría de agentes tiene una posición relativamente cubierta, es decir, yo tengo que hacer pagos en Bitcoin y tengo cobros en Bitcoin y por tanto yo lo que necesito es vender esta mercancía a este precio para poder hacer esos pagos. Por tanto, no tengo por qué alterar el precio de Bitcoin cada momento. Y si eso es así, hay una cierta estabilidad, al menos a corto plazo, incluso a medio plazo, diría yo, que sí que es conducente a la emisión de deuda a corto plazo que estabilice su valor. Bueno, yo ese es un tema que, sinceramente, estoy en proceso pensando y trabajando, ¿no? Y no, es que es lo que hablábamos antes, que esto es sí, está claro. una madriguera de conejo que entras y no paras, ¿no? Pero yo de momento me cuesta verlo, pero lo estoy rumiando. Has dicho que si Satoshi hubiese creado Bitcoin de otra manera, pues parte de los problemas que ahora mencionas no se darían y que incluso Bitcoin se podría haber quizá desarrollado más como medio general de intercambio, es decir, como dinero. En este sentido, uno de los grandes forks que ha tenido Bitcoin ha sido su separación, su divorcio de otro tipo de Bitcoin que es Bitcoin Cash. Y a su vez Bitcoin Cash también sufrió su propio fork para dividirse, segregarse en Bitcoin Satoshi Version. Entonces, lo que dicen los promotores de estas iniciativas es que ellos son los herederos del auténtico proyecto original de Satoshi para convertir Bitcoin en medio de intercambio. Y esto lo consiguen ampliando el tamaño del bloque en la cadena de bloques para que se puedan registrar más transacciones, para rebajar el precio de registro de cada transacción y, por tanto, para que sea verdaderamente económico, para bajar los costes de transacción, en definitiva, de utilizar esas unidades monetarias en el tráfico diario. ¿Realmente estas alternativas son superiores al Bitcoin tal como lo conocemos hoy? ¿Son más fieles al espíritu original de Satoshi? ¿Tiene Bitcoin otras formas de alcanzar ese mismo objetivo, como pueda ser la Lightning Network, que permite en un segundo estrato realizar transacciones sin inscribirlas inmediatamente en el blockchain? Es decir, ¿cómo encaja todo esto? Bueno, ese cisma que hubo en 2017 de Bitcoin Cash y lo del tamaño del bloque, la verdad es que fue muy interesante desde un punto de vista también monetario y también para entender al final qué es lo que el mercado le pide a Bitcoin, porque al final una cosa es la visión de Satoshi, que él podría, escribió ciertas cosas, el título de su white paper decía un sistema electrónico P2P de cash, ¿no? O sea, se refería a cash system pues dinero, ¿no? Eso parecía que decía en el título, y esto los defensores de Bitcoin Cash y de Bitcoin Satoshi Vision por cierto, Satoshi Vision también a su vez ha tenido sus foros, no es que lo siga mucho, pero creo que también ha seguido teniendo foros, o sea que eso es una cosa. Y ahí el mercado, yo creo que ha hablado muy claramente, hoy Bitcoin Cash no vale ni en capitalización ni un 1% de lo que vale Bitcoin, pero incluso si nos olvidamos de eso, la demanda de transacciones de Bitcoin Cash pues es patética. O sea, los bloques, a pesar de ser más grandes, van más vacíos que los de Bitcoin. O sea, que es una cosa que es bastante... entonces,
Sí, no digamos los de Satoshi Vision, que realmente son bloques totalmente desproporcionados para las transacciones que terminan inscribiendo, ¿no? Claro, y aparte que, bueno, lo que dicen las malas lenguas es que las pocas que había eran artificiales, que los propios promotores de la moneda los iban rellenando y tal, ¿no? Pero, y curiosamente es que todavía ni los bloques de Bitcoin se están llenando. De hecho, hoy mismo yo creo que todas las transacciones pendientes que están como en cola, se ha limpiado totalmente la cola de transacciones, ¿no? O sea que todavía está lejos de esa demanda total de los bloques, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que en Bitcoin se pueden hacer perfectamente esas transacciones rápidas y baratas por la red de Lightning Network, que en el fondo, en términos más tradicionales, no deja de ser más que una cámara de compensación automática, donde, bueno, pues la gente que hace muchas transacciones entre sí mismo, pues se pueden hacer entre ellos y cuando terminen, pum, meten el Pero una solvente cámara de compensación colateralizada por Bitcoins, ¿no? Que quizás Eso es. quizás sea el tema más polémico para dar elasticidad a Bueno, la sí, oferta de claro. Bitcoin. Esto lo único que daría es pues más velocidad y que fuera más barato transferir sin comprometer la seguridad, pero aquí no hay más. O sea, Pero que las en cierto unidades modo es seguirían como siendo un las coeficiente mismas. de caja del 100%, para entendernos, Totalmente, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, eso totalmente. limita, contingenta la escalabilidad de Bitcoin a través de la red, salvo Eh, que haya deflación. bueno, a ver, yo entiendo que ahí o sea, si hay mucha velocidad de transacciones, o sea, puede dar servicio a los pagos si hay mucha velocidad de transacciones con las mismas monedas, pero no aumentaría, es verdad que no aumentaría la oferta. No sé si lo que quieres decir es que aunque haya mucha velocidad, si no aumenta la oferta, no llegaría en cualquier caso. Pues puede ser. Sí, Entonces, porque hay una demanda que no es de transacción, básicamente. Es decir, tú puedes como optimizar al infinito, digámoslo así, la demanda con motivo de transacción, pero toda la demanda que no sea de transacción no te da respuesta a claro, la cámara de compensación. O sea, no claro, puedes tener, digamos, deuda de la cámara de compensación, que sería una función bastante razonable de un sustituto monetario. No puedes tener en tu cartera deuda de la cámara de compensación que no esté cubierta al 100% por bitcoins. Y eso en ese es. caso, claro, no es elástica la oferta de bitcoins o de sustitutos de bitcoins. Eso está claro. O sea, Lightning Network lo que haría es traspasar a una red donde las transacciones son más baratas, pero si la quitas las Bitcoin de la capa básica para meterlas en la capa 2, que es Lightning Network, pero no cambia el número de unidades. Entonces, en ese sentido, no podría dar más. Pero bueno, esto en Bitcoin Cash y Bitcoin SV es lo mismo, ¿no? Tampoco Lo aumentan mismo. el número de unidades. Unos lo hacen ampliando el bloque y Bitcoin lo hace manteniendo el tamaño de bloque igual, y haciendo las transacciones más rápidas en una segunda capa. O sea, a comparativa estamos en lo mismo, no se va a dar más servicio porque se creen más unidades. Lo que estamos hablando aquí es de la forma de transaccionar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Bitcoin eligió, o los partidarios del Bitcoin eligieron el tamaño de bloque pequeño? Porque el bloque pequeño es más seguro en el sentido de que permite que cualquiera pueda verificarlo todo. Si tú pones un bloque muy grande y vienen muchas transacciones, necesitas un ordenador muy potente para verificarlo todo. Y uno de los principios básicos de Bitcoin es que no tienes que confiar en otro, en este caso alguien que tenga un ordenador muy potente, que verifique las transacciones por ti. A lo mejor lo puedes hacer si quieres y si no te apetece hacerlo tú, pero siempre Tienes alternativa. los defensores de Bitcoin lo que quieren es que siempre que si tú quieres tengas la posibilidad. Y la idea es que incluso con una Raspberry Pi o con un móvil viejo, ese sería el objetivo, tú puedas verificar totalmente todas las transacciones, ojo, todas las transacciones pasadas, presentes y futuras de Bitcoin. De manera que tú puedas decir, yo sé que yo tengo esta Bitcoin y a mí no me está engañando a nadie porque yo mismo lo estoy comprobando con mi software. Me tengo que fiar de mi software, eso sí. Por eso decimos que Bitcoin es un sistema de confianza mínima porque en el software tienes que confiar. No todos lo pueden leer, ni siquiera yo, bueno, yo puedo leer algunas cosas siendo informático, pero no todo porque es un software complejo, ¿no? Pero tienes que confiar un poco en el software, pero fuera de eso, no confías en nadie más. Con Es Bitcoin decir, Cash, que el tamaño del bloque tiene una relación negativa con la seguridad. Se reduce el tamaño del bloque, aunque eso
dificulte que se puedan desarrollar, que se puedan inscribir más que desarrollar, se puedan inscribir transacciones de manera instantánea en la cadena de bloques para aumentar la seguridad que proporciona esa red. Eso es, cuanto más pequeño es el bloque, más segura, y también se suele decir más descentralizada es porque más gente es capaz de validarlo todo. Aquí luego además también hay muchos malentendidos y bueno, se ha utilizado esta palabra de lo del blockchain y de la cadena de bloques para promocionar muchos proyectos y dar mucha seguridad. Yo ahí que quisiera prestar atención, que los oyentes se animen un poco a estudiar la prehistoria o los antecedentes de Bitcoin, incluso el white paper de Satoshi, porque él, por ejemplo, nunca utilizó la palabra blockchain ni cadena de bloques. Él hablaba de un reloj descentralizado, incluso en los timestamp server, incluso en los foros hablaba de time chain, no hablaba de blockchain, hablaba de time chain. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba, en el fondo, era la forma de ordenar las transacciones para que nadie se pudiera gastar dos veces la misma unidad de Bitcoin. Ese es el gran problema que soluciona Bitcoin, el doble gasto. Porque la propiedad ya estaba solucionada desde los años 70. Con la propiedad de una unidad, pues yo tenía mi clave, tú tenías la tuya, pero claro, aunque yo sea propietario de esta clave, ¿cómo sabes tú que yo no me la gasto una vez y otra vez y otra vez? Pues lo que necesitaba Satoshi es poder ordenarlos y para eso hace falta un reloj en el que confíes y es un poco abstracto, ¿no? Pero la cadena de bloques lo que hace es de reloj, lo que hace es ordenar las transacciones. Y de hecho, cuando tú tienes tu nodo de Bitcoin, la cadena de bloques no tiene ni por qué guardarla. Lo que te sirve es para ordenar todas las transacciones y saber poner el saldo de cada uno. Tú tienes el saldo de todo el mundo en tu nodo y según la recibes, la borras y no tienes ni que guardar. Lo que guardas es la base de datos con los saldos, pero no guardas la cadena de bloques, que lo que te sirve es para ordenar, nada más. Has hablado justamente ahora de que, bueno, junto o dentro del blockchain se meten muchos otros criptoactivos que también utilizan o también se referencian al blockchain, pero que eso no es crucial o es instrumentalmente crucial solo. Y justamente al respecto hay mucha gente que dice, bueno, realmente la oferta de Bitcoin no es inelástica, porque se pueden crear muchas otras criptodivisas o criptoactivos, ya se han creado y se pueden crear más, y todos esos activos son perfectamente sustitutivos y, por tanto, pues podemos ampliar la oferta de unidades de criptoactivos multiplicando la cantidad de tipos de estas monedas que existen. ¿Realmente es apropiado meter a todos los criptoactivos, llamémoslos así, o a todos los activos genéticamente desarrollados a través del blockchain dentro de una misma categoría o son cosas totalmente distintas? Bueno, a ver, hay dos preguntas. Un tema es el de las unidades y otro el de los tipos de activos. Porque el de las unidades alguien podría decir, bueno, pues se hace el mismo Bitcoin con el mismo software. Mañana se empieza otra cadena de bloques exactamente con el mismo software y empieza el bloque 0 y tendríamos 2 y tendríamos 42 millones, ¿no? Cuando se minen todas. Sí. Ahí yo creo que la cuestión es, lo que importa es lo que demanda el mercado. Es decir, si el mercado demanda una cantidad fija y considera que lo valioso de Bitcoin es que sea una cantidad fija, lo normal sería que ese Bitcoin prima, ese Bitcoin que arrancamos mañana, el mercado directamente lo ignore. Como si sacan una versión de la que hay ahora mismo y dicen, oye, que a partir de mañana voy a sacar una versión que tiene en vez de 21, 42. Sería exactamente lo mismo. Lo más probable, viendo un poco cómo ha funcionado todos estos años, es que el mercado no le haga ni caso a esa versión, ¿vale? Entonces, si el mercado lo que demanda es una cantidad fija, al final, pues es como lo del oro, pues van a aceptar los propietarios del oro que el oro ahora se defina como cualquier cosa que tenga 50% de oro, 40% de oro. Pues probablemente no. Dijeron, oye, a mi oro es 99%. Al final eso es una cosa que decide el mercado. Es más que una cosa natural, es una cosa que decide el mercado. Esto es oro. Claro, esto es oro y esto no es oro y el oro es así y el oro tiene que tener un 99% de pureza. Pues esto es un poco lo mismo. Estas son las 21 millones de unidades de Bitcoin y como las demás siempre se van a poder distinguir, incluso aunque sea una versión, una nueva instancia de Bitcoin, si lo que el mercado quiere es una cantidad fija, pues eso va a ser. Entonces,
Y ahí podríamos decir también, bueno, si hay monedas fiat, está el dólar. Si Venezuela emite más bolívares, ¿eso es inflación del dólar? Pues, o si se mina más cobre, ¿eso es inflación en el oro? O sea, se podría hacer también ese mismo símil, ¿no? Dependerá de la sustitutividad que tengan esos activos, claro. Claro, es lo que el mercado decida. Es decir, ¿para el mercado es lo mismo el oro que el cobre? Yo creo que no. Pues para el mercado será lo mismo Bitcoin que otras cosas que saquen. Es más difícil de decirlo, yo creo que tampoco, pero si quiere el mercado es capaz de diferenciar y decir, no, pues mi punto focal va a ser este, y lo demás lo ignoro. Pues dependerá del mercado. De nuevo ahí, si hay cierta sustitutividad, sí que podría afectar. Quiero decir, imaginemos una persona que por lo que sea le vale el cobre como reserva de valor, bueno, y de hecho había monedas de cobre, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, imaginemos que te vale el cobre como reserva de valor a corto plazo. Si no existe el cobre y solo está la opción del oro, la demanda de oro será mucho mayor porque aunque el oro sea mucho más de lo que necesitas para tu reserva de valor a corto plazo, no te quedará otra que demandar oro, la demanda global de oro será más alta y su precio, por tanto, será mayor. En cambio, si aparece el cobre y dices, bueno, pues yo ya no necesito atesorar esta parte de mi patrimonio en oro porque puedo incorporar el cobre en él y dejo de demandar el oro. Entonces, la demanda de oro, al menos por mi lado, se reducirá gracias a la aparición del cobre y eso relajará algo la tensión sobre la demanda de oro. Hombre, sí podría ser. Lo único que yo creo que para eso, sinceramente, no sé, pero yo creo que para eso está mejor ya es una moneda fiat, es decir, tenemos una cosa que es Bitcoin, que es con cantidad fija, pero si ya empezamos a pensar en cosas así que con ofertas más elásticas y tal, no sé, creo que para ese viaje no hace falta tanta alforja, para eso, pues, o sea, ahora mismo pues estás en oro o estás en el dólar o estás en un activo de deuda o tal, pero hoy en día ya, en su momento sí, ¿no? Pero hoy en día ya no se demanda el cobre o el aluminio, que en su momento era un metal raro, tal, ahora ya no. No sé, yo creo que para cosas así más flexibles y tal ya están inventados otras desde hace mucho tiempo otro tipo de monedas. Lo que pasa es que si, por ejemplo, hay una demanda, que no es imposible que la haya, Manuel, hay un poco de eco ahora. O sea, que me estoy escuchando de regreso. Ahora parece que bien. Digo, si hay una demanda, que no es imposible que la haya, de apuestas o de especulación, el hecho de que hayan aparecido otras categorías de criptoactivos que canalicen esa demanda especulativa y que hayan sacado un poco de esa especulación, no de descubrimiento de precios, sino de puro casino, de puro concurso de belleza keynesiano, por decirlo de alguna manera, que la hayan sacado de Bitcoin, pues a lo mejor sí tiene una parte positiva para Bitcoin. ¿Positiva en qué? ¿Por qué lo dices? ¿Positiva en qué sentido? Bueno, pues que quita ruido de Bitcoin. Quita ruido en cuanto a volatilidad y también reduce su demanda, digamos, a corto plazo, pero al final su demanda, ¿no? Es decir, hay menos participantes que se meten en el mercado de Bitcoin para propósitos que son ajenos a su naturaleza fundamental, digámoslo así. Ya, bueno, pues sí, es una posibilidad. Yo de todas formas pienso que tal y como está diseñada, pues bueno, la parte especulativa sí, forma parte de... Ahí, pero pero creo yo que será menor si tienes otros activos, criptoactivos, llamémoslo como queramos, para especular, que si solo estuviera Bitcoin para eso. Bueno, sí, puede ser. Yo sinceramente lo que creo, y es hasta ahora lo que yo he podido, a la conclusión que yo he podido llegar, es que como en el fondo, pues no sabemos exactamente, parece que se va descubriendo poco a poco, ¿no? Porque como hablábamos antes con lo de Bitcoin Cash y Bitcoin, pues empiezan a aclarar, ¿no? Parece que el mercado quiere Bitcoin para una cosa y no para otra, ¿no? Para las transacciones para comprar cafés, por así decirlo, ¿no? Como se suele decir. Pues parece que el mercado no quiere Bitcoin no es para lo que está demandando, para comprar cafés. Que muchos creíamos que tenía que ser eso en un principio, ¿no? En 2013, 2014, yo pensaba que, bueno, pues sí, sea por directamente en Bitcoin y o a través de la network, que eso era una parte importante, pero parece ser que no. Entonces, hay muchas monedas que
que yo creo que se compran y se venden al calor de esa confusión o de esa incertidumbre de que no sabemos muy bien, que posiblemente la mayoría acaben en nada. La gran mayoría acaben en nada, porque al final, como decía antes, si lo que se demanda es una cantidad fija, pues todo eso de tener otras monedas, y me estoy refiriendo en este caso a todas aquellas que se dedican únicamente a ser moneda, que no van más allá de hacer más cosas, ¿no? De hacer contratos inteligentes, sino simplemente aquellas que son monedas, pues si al final de lo que sale todo esto es que lo que se demanda es un activo con una cantidad fija, lo natural es que precisamente por eso se acabe ignorando el resto. Y esa es la conclusión que yo soy capaz de llegar de momento. A este respecto, Pablo Maldonado, que además es miembro del canal, pregunta, en 2035 estarán emitidos el 99% de los Bitcoin. ¿Creéis que en ese momento el precio de Bitcoin se volverá más estable? Porque si no, a lo mejor sí tiene sentido. O sea, tú dices, el mercado demanda 21 millones de unidades, pero a lo mejor el mercado también demanda estabilidad. Y si para lograr estabilidad no tiene que ser limitado a 21 millones, a lo mejor el mercado empieza a demandar otras cosas. ¿Tienes una desventaja? ¿Crees que va a ser una desventaja que Bitcoin tenga esa cantidad fija y que esa cantidad fija esté minada ya en apenas menos de 15 años? ¿O que se va a mantener demandando monetariamente esa cantidad limitada de unidades? Yo creo, a ver, por un lado, el calendario de emisión es una cosa que está ya predeterminada. Yo creo que eso está descontado ya en el precio. O sea, no hay que esperar a que se mine el 99%, sino que ya es una información sabida que con el 99,99% de posibilidades se va a dar, y eso es así. Entonces, si se vuelve más estable o no, no creo que dependa de que ya se hayan minado todas, o de que yo creo que pues al final depende de que la demanda sea más estable, ¿no? Porque como la oferta no puede cambiar, lo único que podrá dar estabilidad es una demanda más estable. Bueno, lo que hablábamos antes, que de alguna manera haya sustitutos que puedan amortiguar los cambios de la demanda, ¿no? Que yo eso lo veo poco probable, pero bueno, que puede pasar. Pero es una información que ya se sabe, en principio no creo que tenga que afectar en nada al precio. Podría ser más estable, pero por otras razones, pues porque se estabiliza la demanda. Y sobre esto también, Carlos Calvin nos preguntó, una vez no se emitan más Bitcoin, al no recibirse la recompensa por bloque, ¿seguirá siendo rentable el minado? ¿No subirá mucho el coste de transacciones para compensar la falta de emisión? Lo cual, por ligarlo de alguna manera con lo que estábamos debatiendo, si se encarece el coste de las transacciones, ¿no podría ser que el mercado diera el salto a otras monedas criptográficas con un valor más estable o más baratas, incluso Bitcoin Cash quizá mismamente, precisamente porque se convierta en una desventaja seguir utilizando Bitcoin? Bueno, a ver, ahí el coste de las transacciones es complicado que suba, porque al final eso es lo que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces, lo que va a marcar el precio es lo que la gente esté dispuesta a pagar por hacer una transacción. Y el minero, si ve que le sale más caro, pues se retirará, habrá menos mineros, el nivel de dificultad bajará, el nivel de dificultad de minado, con lo cual, teóricamente, la red se vuelve un poco menos segura, y los que quieran hacer una transacción lo que tienen que hacer es esperar más tiempo para que asegurarse de que su transacción pues no se va a retroceder. Hay muchas discusiones sobre eso, sobre cuando se acabe la recompensa, que si solo las transacciones, los fees de transacción serán suficientes para asegurar la red. También es posible que ahora mismo la red pudiera ser segura con muchísimo menos potencia de minado de la que hay actualmente. Lo que pasa es que como ahora pues sale rentable ponerse a minar porque hay la recompensa, pues claro, hay muchísimo lo que se llama hash rate, ¿no? De potencia de minado dedicada a la red, pero es posible que a lo mejor no sea necesaria. Hay monedas que tienen, otras monedas que tienen mucho menos hash rate y no tienen ningún problema de seguridad. A lo mejor es que a nadie les interesa atacarlas, pero sí que una de las cosas que se valoran es que posiblemente no sea necesario tanta potencia de minado como la que hay ahora. Entonces, por resumir lo que te estaba planteando, tú diferenciarías casi de raíz Bitcoin de otros criptoactivos, llamémoslo así, pero ¿crees que esos otros criptoactivos pueden tener algún tipo de utilidad, quizá no monetaria,
o no pseudomonetaria o semimonetaria, no sé cómo llamar la utilidad que tiene Bitcoin, o crees que al final es puro casino, puro esquema Ponzi? ¿Hay algo más detrás de todo eso o no? A ver, yo distinguiría dos cosas. Está Bitcoin y luego está otras que intentan imitar a Bitcoin, o sea, ser monedas. Yo creo que eso, por lo que hemos hablado antes del carácter fijo y tal, es muy posible que no vuelen. Además, conectando con la pregunta de antes, que no lo he comentado, si subieran mucho las comisiones de transacciones cuando se hace Lightning mucho más viable, Lightning Network. Porque en el fondo ahora mismo, ¿por qué no se usa Lightning Network? Porque es que todavía es tan barato Claro. el nivel 1 que no merece la pena. Entonces, cuando eso sea caro es cuando el mercado empezará a buscar soluciones y empezará, el mercado, me refiero alrededor de Bitcoin, a buscar soluciones para hacer que las transacciones sean más baratas, ¿no? Y ya, incluso cuando el ancho de banda suba mucho y haya mucho más procesos de transacción, pues incluso a lo mejor un poco de incremento del tamaño del bloque, yo creo que no va a ser necesario, pero podría darse, ¿no? Entonces, a lo que íbamos antes, están todo lo que son un poco copias de Bitcoin, intentando mejorar Bitcoin, pero ahí se pierde un poco de vista que Bitcoin es el resultado de muchísimos años de desarrollo y que cuando este hombre llegó y dijo, yo creo que esto es así, no fue casualidad, o sea, estaba todo muy bien pensado. El por qué no es tan anónima y al final es seudónima y trazable, eso tiene su razón de ser y tiene su porqué, porque dices, es que las más anónimas son mejores. Bueno, es verdad que ser anónimo es mejor, pero también tiene sus problemas, porque es menos, al ser más anónima es menos trazable. ¿Cuál sería la ventaja de Bitcoin frente a Monero, ¿no? Que muchas veces se la pone como alternativa por ser totalmente anónima. Claro, Monero lo que pasa es que es anónimo, pero si hay un problema de un error en el código, de que de repente alguien puede generar un montón de monedas, es más difícil de detectar. Luego, aparte, también las transacciones son mucho más pesadas y tal. Pero bueno, eso es una cosa que a lo mejor se podría solventar. Pero uno de los problemas que tiene es que al ser anónima es al mismo tiempo menos trazable, menos auditable y tener lo que se llama un bug de inflación, pues podría ser que sucediera y que fuese muy difícil de detectar. En Bitcoin hubo un problema de este tipo, se detectó enseguida y se solucionó, fue en 2010. Pero en Monero pues tiene ese problema. O sea, al final todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero quizá entonces Monero puede tener su espacio. Quiero decir, a lo mejor no para reemplazar a Bitcoin, pero puede tener su nicho monetario con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero pero tiene ese riesgo de que puede tener problemas de diseño o fallos que no se detecten. Y luego también el tema del anonimato no es tan fácil como decir esto es anónimo y ya está, porque por poner un ejemplo exagerado, si Monero lo usamos tú y yo y otra persona más, ¿qué anonimidad hay? Para que haya anonimato tiene que haber un conjunto de personas muy grande. Entonces, en Bitcoin hay muchas maneras. Es verdad que no es anónimo de forma nativa, pero sí se pueden hacer muchas cosas por lo menos para que sea privado o para que sea razonablemente anónimo. Y el conjunto es mucho más grande. Claro, es mucho más fácil ser anónimo en la multitud que ser anónimo entre 3 personas. Entonces, yo en ese aspecto yo creo que hay que siempre tener en cuenta, decir, a ver, el Bitcoin es como es, no por casualidad, y hay que decir, pues esto de Bitcoin está muy bien, pero se me ha ocurrido a mí una forma mucho mejor que esta, no sé qué. Mucho ojo con eso porque costó muchos años y mucho trabajo llegar a lo que fue Bitcoin y todo y cómo está diseñado tiene su porqué y está muy bien pensado. Yo ahí Porque si animo... no, probablemente el mercado ya habría dejado de lado Bitcoin y habría escogido otra. Claro, y lo que yo creo es que bueno, al final sí que había un proceso de selección porque... Sí, por eso digo, claro. Imaginemos que... Que no es solo que un grupillo de gente muy inteligente lo pensara durante muchos años, sino que además lo ha validado el mercado, me refiero. Claro, podríamos, por ejemplo, decir, yo creo que no, pero podríamos decir oye, venga, sí, que la Bitcoin SV es la visión verdadera de Satoshi, con lo cual, por así decirlo, el invento de Satoshi habría fracasado. Yo creo que no es así, ¿no? Pero, y lo que ha triunfado es un Bitcoin que no es el que él había inventado. Se podría decir incluso así, ¿no? Que no es el caso. Yo creo que Bitcoin es el que pretendía él, ¿no? Pero bueno,
hay un proceso de selección y el mercado elegirá la que elija. Satoshi podía pensar de una manera y luego el mercado decidir otra, ¿no? Y entonces, eso es un proceso que llevó mucho tiempo y que para los que quieran a lo mejor interesarse un poco de cómo se llegó a todo eso, es muy interesante el trabajo de Nick Szabo, que fue el que creó BitGold, que BitGold es prácticamente como Bitcoin, pero con algún cambio más, con lo cual fue un trabajo, esto pasa muchas veces en la historia de la ciencia, como Menger, Walras y Jones, que llegaron a lo mismo, pues tiene toda la pinta de que estos señores casi llegaron prácticamente a lo mismo, y posiblemente el perfil de Satoshi es muy parecido, era un cypherpunk también, era muy parecido a Nick Szabo, y lo bueno de Nick Szabo es que tenemos todos los estudios que él hizo, este señor, pues estudió la historia del dinero, estudió Menger, estudió, como tiene, para el que quiera ir a su blog, es interesantísimo, estudió la importancia de los relojes y cómo coordinaban a la gente, y esto tiene mucho que ver también con el tema de Bitcoin y de BitGold, que él mismo diseñó, para cómo poder evitar el problema del doble gasto, las transacciones, etcétera. Entonces, todo esto, ya digo que no es casual y que no es nada fácil llegar y decir, ahora yo voy a mejorar esto, ¿no? No es nada fácil. Y luego, por terminar un poco, luego están todas esas otras cosas que no son moneda, ¿vale? Que para mí esos son proyectos porque, no sé, pues que yo qué sé, es como acciones de Apple o Amazon o tal, que es un negocio que están la mayoría por hacer, porque cuando Satoshi terminó Bitcoin dijo, esto es lo que hay y está aquí terminado y ya está, o sea, aquí no hay nada. Se pueden mejorar, pero ya son matices y tal. Eso ya está, era una obra terminada, mientras que los demás son cosas que están por desarrollar y que son promesas y que en el fondo es como invertir, pues eso, en unas acciones de un proyecto que puede salir bien o puede salir incluso muy bien, yo qué sé. Pero no tienen nada que ver, o sea, es que no, para mí, no, es que ni son comparables, son cosas que yo ya no entro ni si mejor ni peor, es que es otra cosa para mí, en mi opinión. Bueno, vamos avanzando porque claro, aquí podríamos estar muchas horas hablando de muchos de estos temas. El título de esta entrevista, de esta charla, es si Bitcoin va a ser una amenaza, un verdugo para el Estado. Entonces, ahora estabas comentando, hablabas de Szabo, de propio Satoshi, que bueno, formaban parte de una comunidad de cyberpunks. Explícanos qué es esto y cuál era su filosofía política y económica de fondo, porque es en ese contexto cultural, llamémoslo así en sentido amplio, en el que surge Bitcoin. Eso es, sí. Sí, bueno, yo la verdad es que es un tema que me encanta, pero yo sigo estudiando sobre eso y bueno, yo os voy a contar lo que pueda, pero ahí invoco a algún día, si surge, invitar a Miguel Vidal, que sabe de estas cosas un montón, ¿no? Pero la filosofía cypherpunk es una filosofía liberal, anarquista, con un enfoque, por así decirlo, muy naif, muy inocente, de que dice, oye, pues, ¿por qué no sustituimos las leyes por software, ¿no? Y los políticos por software y los abogados por software? De hacer que todo funcione pues con los ordenadores, ¿no? Son también apoyan el código libre, porque creen que, bueno, pues que es es libertad de expresión, el software es libertad de expresión y que es la mejor forma de programar sistemas sólidos, etcétera. Entonces es una filosofía que bebe también de muchos autores liberales y de la escuela austríaca, incluso también de Ayn Rand, etcétera. Y entonces, en ese caldo de cultivo, una de las cosas principales, no solo esa, pero una de las cosas principales es por qué no podemos tener una moneda que sea totalmente independiente de los estados de la banca. Y ahí yo creo que es muy interesante el cómo ellos lo diseñan, porque dicen, yo voy a diseñar una moneda y voy a partir de cero. Es decir, yo no voy a contar con las leyes, ni siquiera voy a contar con las leyes. En el caso de Nick Szabo, por ejemplo, estudió ingeniería informática, pero también estudió derecho porque le interesaba mucho este tema. Quería saber cómo puedo hacer yo para no tener que depender de las leyes. Claro, si tú consigues llegar a un sistema, haces una moneda que parte de cero, que es un sistema seguro,
y que depende de que tú conozcas unas claves y depende de una infraestructura de comunicación muy sencilla, prácticamente hoy en día ya trivial, que por la que puedes conducir esa moneda, lo que estás haciendo es una cosa que el Estado controla y que tiene el monopolio total, no de las leyes, sino de los mandatos en realidad, ¿no?, que tienen ellos, pues de repente tenemos algo que queda totalmente fuera de su control. Porque si yo no necesito la ley para transferir y para poseer en este caso, esta moneda electrónica, ya tengo una forma, luego se usará, no se Yo quizá utilizará. más que de ley, porque puede ser un término confuso, hablaría que no necesito del permiso estatal para Eso tener esta es. moneda. Vale, no necesitas el permiso, pero tampoco, es que como no es un contrato, ni siquiera es un contrato, ni siquiera es un contrato privado, o sea, no es la obligación de nadie. Entonces, está al margen de, no sé cómo lo quieres llamar, pero de los contratos o de las leyes, pero efectivamente no necesitas el permiso del Estado. Es verdad que el Estado, aunque esté fuera de su control, lo que puede meter es miedo y decir, oye, como la uses, te meto en la cárcel, ¿no? Claro, es un país a lo mejor desarrollado donde tú tampoco tienes especialmente donde vives bien y tal, pues dices, pues yo no me quiero arriesgar, por mucho que a lo mejor casi seguro que no me pillen, pues no la voy a usar, o si la voy a usar con lo que me diga el Estado porque me da miedo, ¿no? Pero las bases para que el Estado no la pueda controlar están, porque se diseñó con ese objetivo, es decir, se diseñó, yo no quiero depender de ninguna infraestructura legal, ni política, ni nada. Yo quiero que esto lo voy a diseñar desde cero. Y yo creo que eso es muy interesante. Otra cosa es que, bueno, pues como decíamos en el título, eso luego pueda llegar a darse o no, porque al final el Estado, pues, desgraciadamente tiene muchas maneras para salirse con la suya, ¿no? Pero por lo menos las bases están ahí y yo creo que como mínimo, para lo que sí podría servir es para que el Estado no pase de cierto límite, porque ya hay, oye, es que si te pasas de aquí, yo tengo un sitio por donde escaparme. Sí, esa es una tesis bastante, bueno, ya vieja, ¿no? Porque además, tal como se desarrolla aquí el conocimiento, de uno de los primeros papers académicos, digamos, de academia oficial que se escribió sobre Bitcoin, de Jesús Fernández Villaverde, que justamente argumentaba esto, que Bitcoin era una especie, pues, de elemento disciplinante del Estado y de los bancos centrales. Si te desmadras, si la gestión monetaria se desmadra, tienes la alternativa de Bitcoin y que esa amenaza puede hacer que se comporten mejor. Pero claro, tú ahora por lo que estás diciendo, y no es la perspectiva que tenías hace algunos años eras, creo recordar, bastante más optimista, ahora, por lo que estás diciendo, ves complicado que Bitcoin termine reemplazando a la moneda fiat, a los pasivos estatales, es decir, que la aspiración maximalista de los cyberpunks de vamos a crear una moneda que nos va a permitirnos secesionarnos, nos va a permitir que nos secesionemos del Estado y va a poner absolutos límites al Estado porque no va a poder cobrar impuestos de ningún tipo y el Estado va a terminar cayendo y seremos soberanos a partir de esta moneda. Tú eso ahora mismo lo ves complicado, es decir, que en el título planteábamos Bitcoin, verdugo del Estado, ahora dirías que no es el verdugo o no va a ser el verdugo. Yo, hombre, a ver, ojalá lo fuera, ¿no? Pero yo creo que ya bastante sería con que pueda ser mínimamente disciplinador. Y luego, pues en cuanto a ver, no es que sea pesimista con respecto a Bitcoin en sí, porque, no sé, a ver, por ejemplo, cuando el oro se desmonetizó, pues el oro sigue estando ahí y no le ha pasado nada, o sea, no ha dejado de ser centro de dinero. Ya no me refiero solo al precio, sino en general, ¿no? No veo qué problema tiene por no ser dinero, ¿no? Pues es un activo más y que tiene su función y que sobre todo además es que si hablamos del dinero que circula, sobre todo el que se utiliza todos los días, eso es algo que tú quieres vender, ¿no? Entonces, no sé, no Bitcoin es más un activo de atesoramiento. Quizá por interpretarte, quizá tu perspectiva sea que a lo mejor Bitcoin no va a ser la revolución macroeconómica a gran escala de acabar con el Estado, pero sí puede ser una revolución micro
que nos permita a algunos protegernos al menos frente a los mayores riesgos del Estado y también, en cierto modo, disciplinar un poco al Estado, ¿no? Eso es. Sí, porque claro, al final, joder, ahora mismo pues todo parece... Siempre hay un poco, siempre está la crisis asomando el moro, ¿no? Ahora la inflación y tal, ¿no? Pero de repente, en muy poco tiempo las cosas cambian. No hace tanto, en 2012, pues aquí había muchísimo miedo en España, en Italia y tal, pues de que el sistema monetario saltase por los aires y ahí, pues a lo mejor muchos que desprecian Bitcoin dirían, oye, pues hombre, está Bueno, la es deuda que, alemana, está la de deuda hecho, alemana. recuerdo que uno de los picos iniciales que tuvo Bitcoin fue justamente con el control cambiario de Chipre, es decir, con la crisis bancaria de Chipre y la restricción de poder sacar dinero del país. He dicho control cambiario, control de capitales de Chipre, y justamente muchos burlaron ese control de capitales a través de Bitcoin. Claro, entonces, es que no hace tanto que yo recuerdo que hubo mucho miedo en los mercados financieros. Yo realmente temía porque por un problema muy gordo en la zona euro en aquella época. Luego al final pues salió Draghi al rescate y se solucionó y un poco se mutualizó toda la deuda española y italiana con la alemana. Bueno, pues se arregló así, yo qué sé. Pero que fue en 2011, o sea, que no hace tanto de eso. Y con la peseta, pues recordemos las devaluaciones de la peseta, tal. O sea, que no es una cosa tan rara y que la gran mayoría de los países tienen muchos problemas con su moneda. O sea, es un poco las monedas estables es un poco excepcional. Yo creo, o sea, a ver, por volver a la posibilidad de que de esto un poco la utopía de los cypherpunk, de que pudiera sustituir a la moneda fiat, hombre, al final para mí tiene mucho que ver con el tema de la volatilidad. Porque si fuese estable sí que sería realmente una amenaza, en mi opinión, muy, muy seria para la moneda fiat y para los estados. Sería una amenaza muy seria. Por eso reaccionan de una forma, cuando Facebook quiso sacar su moneda estable, reaccionaron de una manera furiosa contra él y le pararon los pies enseguida, ¿no? Mientras que con Bitcoin, yo creo que en el fondo ellos ven que esto en el fondo... Por ejemplo, con Tether de momento no están reaccionando de esa manera. Están más bien tratando de absorberla y de integrarla al sistema, regulándola, prometiéndole que le darán liquidez, acceso al Banco Central, etcétera. Claro, pero porque Tether en el fondo es un banco quizá un poco offshore si quieres, pero en el fondo es un Libra también era banco... una. Pero No, pero Libra también era una. Sí, pero Libra pretendía ser una unidad de cuenta aparte, o sea, ser una moneda aparte. Hasta donde yo tengo entendido... Eso es cierto, contra una cartera diversa de monedas, ¿no? Eso es, entonces pretendían competir. Sin embargo, Tether es denominado en dólares, es un banco más. No sé, no veo que eso realmente, eso hasta aumenta la demanda de dólares, ¿no? Porque si, yo qué sé, en la India demandan Tether, pues Tether tiene que comprar dólares que los demandará un banco americano al final, ¿no? Entonces, lo que realmente yo creo que sí les pone muy nerviosos es una moneda estable, como intentó sacar Facebook, y si hubiera una moneda estable, pues tipo Bitcoin, que sea totalmente descentralizada, sin depender de nadie, yo creo que eso sí sería un problema. Lo que pasa es que, bueno, pues Satoshi, yo creo que lo pensó, porque eso hay evidencia histórica de que lo escribió, que él no sabía hacer eso, crea que yo no sé cómo hacerlo, pues yo lo hago fijo y esto es lo que hay. Y dentro de ese carácter fijo, pues a lo mejor yo estoy equivocado con lo de la volatilidad y como dices tú, se puede al final arreglar con esa emisión de deuda. Lo que yo no sé es cómo esa emisión de deudas también sería descentralizada. Porque si al final son bancos con señores que están ahí, con una oficina y tal, eso ya se puede controlar. Entonces, no sé si se podría hacer de una forma también descentralizada. Es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que mi cambio un poco de perspectiva es esa, ¿no? Que al no ser, al ver la estabilidad más difícil, pues creo que a lo mejor es menos amenaza para los estados. Pero, oye, yo en la volatilidad podría estar, yo creo que es así, pero podría estar equivocado. A lo mejor se consigue. Has mencionado que los estados siguen teniendo muchas armas para proteger el estatus monetario de sus divisas. ¿Cuáles son esas armas, no? Porque, bueno, has mencionado una ventaja comparativa que tienen, que es la mayor estabilidad de valor de sus monedas, pero
también has dicho que si hubiese una moneda descentralizada con valor estable, eso sí sería una amenaza para los estados, pero aún así entiendo que los estados se tratarían de defenderse. ¿Qué armas tienen los estados hoy en día? Por ejemplo, y luego me dices más, pero como ha llegado este superchat, Carlos Calvin dice o pregunta, en un escenario donde Bitcoin presentara problemas a los estados, pese al gran coste, ¿no podrían ponerse de acuerdo varios estados e invertir en suficientes mineros y nodos para realizar exitosamente el ataque del 51%? ¿Ese puede ser un problema de Bitcoin y de otras monedas con el mismo protocolo, aunque tuvieran valor estable? Bueno, a ver, lo del ataque del 59% es una cosa que está muy sobrevalorada y lo que máximo que se conseguiría es quizá a lo mejor pues molestar el funcionamiento de Bitcoin, pues que funcione mal, lo que se suele llamar en informática una denegación de servicios, es decir, que funcione pues peor, con más dificultad, que tarde más en confirmarse las transacciones, etcétera. Sería muy costoso y vamos, es que yo creo que es mucho más barato para un Estado el BOE y decir lo prohíbo y le pongo impuestos y que es lo que suele hacer casi todo y un poco pues utilizar su ventaja de la monopolio de la violencia, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de una cosa que hace también Bitcoin inviable como dinero, a no ser que te lo quieras saltar, son los impuestos sobre las ganancias. Pues cada vez que tienes que hacer una transacción, que ahora mismo es así, tienes que pagar impuestos y llevar la contabilidad de todo eso, ya no solo el coste de los impuestos, sino el coste contable. Sí. Eso es inviable, entonces ya te lo tienes que estar saltando, ya tienes que estar corriendo el riesgo con Hacienda. O imagínate que si fuera estable, claro, a lo mejor de ganancia no habría mucho, pero le ponen IVA, por ejemplo. ¿No? Pues esta cosa lleva IVA. Pues ya tienes que Sí, pero coger por IVA. ejemplo, el oro con el IVA está exento y aún así no da el asalto a las monedas estatales. Claro, porque yo creo que al final ahí el mercado demanda el oro para ciertas cosas. Yo creo que es muy claro que no se demanda como dinero porque los países que tienen problemas monetarios, yo no veo nunca que demanden o lo que utilizan es el dólar o el euro o tal. Y cuando podrían utilizar el oro si quieren, ¿no? Eso es un poco un argumento Claro, que pero yo... ahí está el presupuesto de que el dólar y el euro seguirán siendo buenas monedas. Quiero decir, yo compro la tesis totalmente de que Bitcoin no dará el asalto a las monedas estatales si las monedas estatales se siguen gestionando de manera razonablemente adecuada, pero bueno, si dejaran de hacerlo, el mercado sí demandaría otro tipo de activos monetarios que no tendrían por qué ser estatales. Claro, yo creo, hombre, ahí ya estaríamos un poco en lo que dice la teoría de la liquidez, ¿no? Que al final de lo que hay, el más líquido o el mejor, pues Claro. es el que se use. O sea, evidentemente, a lo mejor, eso es así. Ahora parece que yo creo que el mejor campo de experimentación, el mejor laboratorio es cuando un país tiene problemas. Bueno, y aquí cuando la gente ya se salta la ley y ya no hace nada por obligación porque se está saltando la ley y ¿qué es lo que coge? ¿Qué es lo que demanda? ¿Oro, euros, dólares? Yo creo que es muy claro que en las últimas décadas, de momento, es el dólar. El día que el dólar sea malo, pues a lo mejor es otra, es Bitcoin o es oro o no sé, pero hoy por hoy es el dólar. Aparte, también tengamos en cuenta algo que no se suele tener presente, y es que las monedas, bueno, se suele tener presente a medias. Las monedas fiat son monedas estatales y, por tanto, su vida está ligada a la vida de los estados. Los estados no son eternos y, en cambio, el oro y Bitcoin sí tienen una pretensión, luego se logra o no, pero de eternidad, de desvincularlo de esa partida de nacimiento estatal, ¿no? Con lo cual, claro, hoy decimos, no, el dólar es la moneda internacional de reserva. Bien, pero en algún momento puede dejar de serlo, aunque solo sea porque Estados Unidos desaparezca, y en algún momento seguramente Estados Unidos desaparecerá como tal. Es decir, las unidades políticas no son imperecederas. Con lo cual, ahí si tienes esa alternativa, ya sea tangible o intangible, oro o Bitcoin, sí pueden terminar desempeñando su papel según cómo sea el proceso de desaparición de Estados Unidos. Claro, si es una desaparición pues pacífica, con una transición ordenada, con una generación de un nuevo sistema monetario alternativo, o el dólar es reemplazado por otro pasivo estatal de un estado predominante, pues a lo mejor no. Pero desde luego, si hay una desaparición desordenada, ahí sí se puede dar el salto a monedas no estatales. Sí, eso está claro, en ese caso sí. En ese caso es probable. Llega una pregunta relacionada con los cyberpunks de Sam V. Dice, ¿los cyberpunks fueron realmente visionarios?
Y no solo con Bitcoin, también pronosticando el anonimato en Internet, Dark Web y los mercados de información, lo que después fue Wikileaks. ¿Qué creéis al respecto? Bueno, ¿qué cree sobre todo Manuel, que es el que más ha estudiado este tema? Bueno, yo la verdad es que ahí a mí me encanta porque hemos hablado solo de Bitcoin, pero efectivamente los cypherpunk es muchas más cosas, ¿no? Eh, a ver, ahora mismo hay ciertas cosas que utilizamos todos los días. A ver, no necesariamente tiene que ver con los cypherpunks como tal, pero sí con, si queréis, un poco con la tecnología y con la tecnología y la informática en general, que nos están proporcionando muchísima libertad, como por ejemplo ahora mismo estar en este canal, en YouTube, a través de Internet, eh, cosas que como son, por ejemplo, el código libre. La programación en código libre que todo el mundo, que sin coste de licencia, y que todo el mundo puede dar, y que todo el mundo puede utilizar, modificar para lo que quiera. Que eso es la base de sistemas como Internet, con su protocolo TCP/IP, o incluso la mayoría de los servidores hoy en día que corren sobre Linux y gran parte de los móviles, porque los Android es una especie, es una versión de Linux, es esa, corren sobre sistemas que son totalmente abiertos, de código totalmente abierto. Y eso fue un triunfo. También los sistemas de cifrado que nos permiten comunicarnos de forma privada sin que, si lo queremos utilizar, que mucha gente no lo utiliza, pero si lo queremos utilizar, que es exactamente la misma tecnología que utiliza Bitcoin, para comunicarnos de forma totalmente privada sin que, si queremos, el Estado no pueda verlo, ¿no? Pues eso fue una lucha en los años 90 que fue unos juicios importantes. Me parece que se llamaba Bernstein, que era un desarrollador, que dijo que defendió que el código, que la programa del código fuente era una forma de libre expresión, que tenía que estar protegida por la Constitución, y ese juicio se ganó, y gracias a eso la criptografía ahora la podemos utilizar, y no es es que antes estaban clasificadas por los americanos como armas, como los lanzallamas y las bombas, era una cosa tremenda, ¿no? No se podía utilizar la criptografía. Y eso, pues, era muy restrictivo para la libertad, ¿no? De poder comunicarnos como nos dé la gana, ¿no? Oye, si nos queremos comunicar privadamente, pues eso forma parte también de esa filosofía cypherpunk de los 90. El tema de Wikileaks, efectivamente, en este caso decir, bueno, pues la libertad de prensa, ¿no? Que hoy en día, pues, es complicada, pero que gracias precisamente a cosas como Wikileaks, a cosas como YouTube, que están basadas en Internet y que, bueno, que sean empresas, pero bueno, están basadas en tecnologías que se desarrollaron bajo esa filosofía, yo, en mi opinión, son cotas de libertad que se han alcanzado grandísimas, pues diría que muchas veces cotas de libertad que se han alcanzado muchas veces muy superiores a cualquier activismo político de partidos políticos medianamente liberales. Ha sido como una ganancia de cotas de libertad muy en la sombra, muy por lo bajinis, pero que están ahí y las estamos disfrutando, ¿no? Para mí esto me parece una cosa. Bitcoin es una cosa más de entre todas esas. Pero que a mí me parece, como decía esta persona en Superchat, que son victorias interesantísimas de libertad en muchos ámbitos distintos. En este caso Bitcoin es el monetario, pero hay muchos más. No sé qué sería ahora de nosotros sin estas posibilidades, ¿no? Que nos dan estas posibilidades de comunicación. Y ya para terminar, porque vamos casi hora y media y no se trata de alargarlo mucho más, pero has planteado que Bitcoin podrá poner coto, quizá en el mejor de los casos, al Estado, aunque sí ampliará las esferas de libertad individual o sí está ampliando, que mucha gente tiene frente al monopolio estatal. Por tanto, no será el verdugo de los estados, pero Bitcoin podría terminar aliándose con los estados porque estamos viendo algunos movimientos, pues, en principio, que despiertan mucho entusiasmo en la comunidad Bitcoin, pero que son un poco contra natura o antinatura, que es un estado adoptando como patrón monetario, o al menos como copatrón monetario, Bitcoin, cuando supuestamente Bitcoin, como estás explicando, era una moneda para acabar con los estados, no para que los estados la adoptaran. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de El Salvador y el caso de Bitcoin? Bueno, a ver, yo ahí
a mí que un Estado promocione o facilite o el acceso pues a Internet y libremente y sin censura. Oye, mira, pues voy a ayudar o estoy dispuesto a que esto... A mí eso, bueno, a mí eso me parece bien. Que luego cada uno lo utilice como quiera, si lo quiere usar, que lo use. No. A mí lo que me parece fatal de lo de El Salvador es que se obligue a la gente a aceptar Bitcoin. Yo creo que, efectivamente, como decías tú, eso es un disparate y va contra natura. Y además, yo creo, vamos, por un lado es interesante por ver un poco qué pasa, ¿no? Igual que con el experimento de Bitcoin Cash en 2017. Bueno, eso no fue un experimento, fue un cisma, ¿no? Pero en este caso quizás sea un experimento en donde se vuelve otra vez a pretender utilizar Bitcoin como dinero, como medio de pago para pagar cafés, etcétera. Yo creo, por lo que he escuchado de gente que está por allí, es que genera bastante rechazo. Que la gente lo que quiere es que se le paguen dólares. No sé, a mí me parece bien si un Estado quiere, oye, pues mira, no le voy a poner impuestos de ganancias a Bitcoin. Claro. Voy a facilitar que la gente lo utilice y tal, pero que cada uno que lo use en su libertad si quiere y si es que es muy fácil además, el que quiera. ¿Crees que hay algo más oculto en esta adopción de Bitcoin? Es decir, básicamente es una forma de captar y centralizar remesas en dólares por parte del gobierno de Bukele en un contexto de dificultades financieras. Es una forma de querer pegarle una patada en la espinilla a Estados Unidos. Yo, ¿Por qué? ¿Por qué un Estado se suma con ese entusiasmo a una moneda que supuestamente aspira a ser antiestatal? Yo ahí reconozco que la política ahí del país no la conozco mucho. Por lo poco que he podido hablar y leer del asunto, sí que creo que es un poco lo que tú dices, que va un poco de tocarle los cataplines a Estados Unidos. También ha estado, me decían, hablando con China, tal, no sé qué. Y no sé si posiblemente también de decir, bueno, si yo consigo que todo el mundo tenga el wallet, que es un wallet gubernamental, el famoso Chivo Wallet, y utilice eso, en el fondo están utilizando Bitcoin, pero yo estoy viendo todo lo que hacen y toda esa economía sumergida que antes se hacía con dólares físicos, pues voy a ver si consigo controlarla. No sé si por ahí van los tiros. Eso es una especulación mía, o sea, que tomadlo como tal, pero no sé si van los tiros por ahí. Pero, no sé, con los políticos piensa mal y aceptarás, ¿no? Yo creo que por ahí deben andar los tiros. O que le quiere molestar a Estados Unidos o que quiere controlar a sus ciudadanos. Ha llegado un superchat y, bueno, pues por leerlo y ya cerramos aquí. ¿Cómo crees que puede actuar Bitcoin si hay deflación? Ya hemos hablado en parte de esto, pero ¿crees que puede ser un refugio tanto para la inflación como para la deflación? No entiendo muy bien por qué alguien podría querer un refugio contra la deflación, que es la revalorización de la moneda. Otra cosa es si la deflación hace que la moneda no sea buena moneda porque hay una tendencia natural a atesorarla especulativamente sin edie en lugar de facilitar los intercambios o de permitir los intercambios indirectos, que es, como decías al principio de la charla, pues la naturaleza propia del dinero, ¿no? Pues, hombre, a ver. O sea, si deflación lo entendemos por contracción crediticia, sí. O sea, si cuando hablamos de deflación hablamos de derrumbe del sistema financiero, claro que Bitcoin puede ser un refugio. Pero Claro, si es como revalorización del valor de Bitcoin, nadie se querrá refugiar frente a eso, sino que apostará por eso en todo caso. claro. Claro, a ver, hay en una situación de contracción crediticia fuerte, también tenemos el problema de que si Bitcoin previamente ha subido gracias a una expansión crediticia, pues todos Habrá aquellos que liquidación, tienen, sí. claro, todos aquellos que tienen saldos, porque en el fondo lo que hacen es especular y pues esos saldrán despavoridos y harán que el precio baje, ¿no? Por lo menos Es en lo un que primer pasó, por momento. cierto, o lo que estuvo a punto de pasar en marzo de 2020, ¿no? Con Sí, el sí, conato marzo. y en más ocasiones, pero con el conato de crisis de confianza del coronavirus, donde también se Claro, disparó claro. el precio de la deuda en dólares. Es decir, hubo generar una liquidación de activos ahí, Bitcoin sufrió. Sí, sí, ahí Bitcoin cayó a plomo. Luego se recuperó. Hombre, lo que no sabemos es una contracción de crédito continuada. Claro. Si a lo mejor Bitcoin sufrirá en un primer momento, pero cómo reaccionará después, ¿no? No lo sabemos todavía, no hemos pasado todavía por un test largo en ese aspecto, ¿no? Porque eso pasó en 2008, pero ahí Bitcoin acababa de nacer, entonces Claro. no tal. Y luego ante la inflación, bueno, el otro día había un vídeo tuyo, una conversación muy interesante sobre eso, que lo de la inflación depende, ¿no? Cuando es una inflación muy, Claro. muy disparatada, sí, pero cuando es una inflación
mm, más o menos dentro del control, pues a lo mejor no tiene por qué favorecer eso a Bitcoin, igual que tampoco favorece especialmente al oro, ¿no? Ese tipo de situaciones. Ujú, eso es. Pero hay que, bueno, mucho por ver, ¿no? Hay muchos, es todavía poco tiempo, bueno, Bueno, son 12 años ya, pero hay que ver. es la propia incertidumbre propia Mm, del activo y del mercado, ¿no? Si estuviera absolutamente claro, el precio solo iría en una dirección, ¿no? No Eso es, estaría siendo volátil. eso es. Sí, se quedaría que tengo un sitio. Si no hay incertidumbre, no hay volatilidad, pero está claro que sí que la hay, ¿no? Ujú. Bueno, pues como digo, llevamos ya hora y media, una conversación muy interesante. Hemos tocado muchos temas y creo que ha aportado mucho valor, sobre todo para la gente que se está iniciando en estos temas. Obviamente los que estén más formados, pues a lo mejor son muchas cosas en las que ya han pensado o que ya conocían o de las que discrepan, pero en todo caso que debería llevarles a una cierta reflexión para validar o cambiar sus puntos de vista. Y como decía, ha sido un lujo tenerte, Manuel, y bueno, quizá en el futuro volvamos a pensar en otro formato, aunque no sea exactamente el de entrevista, a lo mejor conversación a más bandas sobre estos temas, porque nos gustan a los dos y tus aportaciones siempre son muy valiosas. Pues yo ya sabes que yo encantado de haber estado hoy, encantado de participar. Y a los oyentes les digo que si quieren interesarse por este tema, que estudien, que se miren la prehistoria de Bitcoin, que es la parte, yo creo que se ve con menos ruido, que ahora hay mucho ruido de precios, que si precio para arriba, precio para abajo, en esa época no, en esa época era todo más, se pensaba más bueno, pues en sacar algo que fuese útil y que fuese, que nos permitiera ser más libres y está exenta, ¿no? de esa carga de decir, bueno, aquí este me está hablando de Bitcoin porque quiere que suba, ¿no? En aquella época eso no existía, ¿no? Pero bueno, me he Pues enrollado. Muchas gracias. nada, nada. Muchísimas gracias por tus reflexiones y simplemente recordad que esta charla está patrocinada por un exchange que podéis utilizar o no podéis utilizar, como es Bit2Me, pero que en todo caso, y dado que posibilitan que estas charlas para difundir conocimientos sobre Bitcoin y ya iremos hablando también de otros criptoactivos o de criptoactivos de categoría distinta de Bitcoin, pero que pueden tener su interés o no tenerlo, en todo caso lo iremos viendo, pues como es Bit2Me, el exchange que facilita estas charlas, pues conviene recordarlo, conviene visibilizarlo y agradecerles su interés en que este conocimiento se haga público para que luego cada cual decida si quiere tomar una decisión, quiere tomar otra o no quiere tomar ninguna. Tenéis, por cierto, en la descripción de este vídeo la referencia. Muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el mes que viene con otra charla sobre Bitcoin y sobre criptoactivos. Hasta entonces.